12 minutos ayer, el Sergio Massa hizo una conferencia de prensa. La decisión del dólar soja le aportó 8.126 millones de dólares, ingresaron al país, ¿no? Lo decía Gerardo, es 13 millones de toneladas se 13,7 ingresaron. Bien, y esto, las reservas que estaban, ¿viste cómo te marca el auto? Sí, cero. Vaya a cargar. Cero. La lucecita, bueno. Nunca me pasó. 5.000 millones de dólares, que es como maná del cielo, ¿no? Estamos en línea con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahilo. Bahilo, buen día, ¿cómo está usted? Hola. Buen día, Marcelo. Sí. Buen día para vos y para la audiencia. Y tu compañero de trabajo. Bueno, la medida fue, digamos, exitosa, fue, no sé si audaz, pero sí, fue una medida innovadora, pero bueno, duró un mes, ¿y ahora qué va a pasar? Porque muchos dicen, ahora el ingreso de dólares se va a escasear por parte del campo estos meses. Bueno, nosotros primero la evaluación que hacemos, que la medida fue muy buena. Yo creo que hay que valorar lo positivo de la medida, que se trabajó la misma y se elaboró en diálogo con los sectores involucrados. Tanto lo que nosotros de alguna manera veníamos hablando con productores y con representantes de los productores, como con el otro eslabón de la cadena, que es el labor industrial. Todos coincidían en que podían ser una medida que diera buenos resultados. Bueno, se implementa la medida, da estos buenos resultados por encima de lo esperado, con los números que ustedes Sí, una medida pragmática, esa era, digo, una medida pragmática, es la palabra que no me salía, pragmática, ¿no? Sí, atendiendo la cuestión, no, obviamente que no nos vamos a negar, atendiendo la cuestión de fortalecer las reservas del Banco Central, y también esta medida tuvo en cuenta un mejoramiento para el ingreso de los productores de soja, ya que pasaron de 52.000 pesos a alrededor de 70.000, sobre todo las primeras semanas, un incremento del 35 al 40. Nosotros estimábamos un ingreso entre 5.000 y 6.000 millones de dólares. Bueno, al final fue más de 8.000, afortunadamente. Esto quiere decir que los productores, cuando uno le genera también en la lectura que nosotros debemos hacer, le genera condiciones favorables para la realización de negocios, los productores siempre están bien predispuestos, ¿no? Son empresarios que están dedicados a invertir y a reinvertir en producir más, en tecnología, en maquinaria. Y bueno, la medida fue virtuosa y positiva en varios sentidos. Esto es lo que nosotros destacamos ahora y valoramos. Y obviamente la cuestión no termina acá, hay que seguir con distintas medidas, ¿no? Claro, recién hablábamos con Gerardo Bayo Candolo, nuestro especialista en tema agropecuario. El ingreso 13.700.000 toneladas. Ahora, la mesa de enlace, ¿usted piensa que quedó media en Orsay? Porque ellos estuvieron un poco alejados de la medida. No, yo no diría, no usaría ese término, digamos, en lo personal. Ellos plantearon que la medida iba en el camino correcto, pero que era insuficiente, que no alcanzaba pequeños y medianos productores y economías regionales, ¿no? Nosotros reconocemos eso, que no se puede en una medida abarcar todos los sectores productivos y a todos los estratos de una producción. Por eso, teniendo en cuenta en parte lo que ellos nos reclamaban, fue que en el artículo 9 del decreto del programa Incremento Exportador incluimos esta obligación de generar medidas para los pequeños y medianos productores, que son las que se anunciaron anoche, para productores de hasta 200 hectáreas que siembren soja y productores de hasta 100 hectáreas de maíz, ¿no? Eso lo hacemos en el marco del cumplimiento del acá justo... y también nosotros compartimos eso de que los pequeños productores mayoritariamente no ingresaron en el programa. Acá Gerardo le quería hacer una pregunta sobre esto. Sí, Gerardo. Sí, justamente quería preguntarle sobre este tema. Son 42.000 millones para los pequeños productores. ¿Ustedes esperan que se siembre mucho más después de esto? Esperamos que se siembre algo más. Yo no soy... Pues se habló de 300.000 hectáreas más, ¿no? Sí, porque este conjunto de productores siembra alrededor de 2.300.000 hectáreas, 2.500.000 hectáreas. Estimar un 10%, entre un 10 y un 15% más, si nosotros
le garantizamos una parte de los insumos importantes, entiendo que se puede llegar a mayor superficie sembrada. También entendiendo que los productores, cada vez que tienen algún ingreso de estas características que los ayuda a recomponer su capital de trabajo o que les da algún incentivo para producir, inmediatamente tratan de producir más, ¿no? Acá el programa consiste en hacerle un subsidio, un aporte no reintegrable a los productores de soja, como te decía, hasta 200 hectáreas y hasta 100 hectáreas de maíz, que consiste en el 40% del costo que ellos tienen en fertilizantes y semillas. Entendemos que el productor de soja tiene un costo de 16.050 pesos por hectárea en soja, en fertilizantes y semillas, por lo tanto el aporte va a ser de 6.420 pesos por hectárea, y el maíz estimamos en 48.600 pesos. Sí, Gerardo. Justamente los productores de soja, secretario, lamentablemente los pequeños productores usan poca semilla, digamos, comprada, usan su propia semilla, y fertilizantes lamentablemente usan muy poco también, fosforado, ¿no? ¿Ustedes esperan que el productor lo use o aumente este uso, digamos, con esta medida? Sí, sobre todo el de fertilizante. Nosotros el cálculo lo hacemos de esta manera. Después esto es de libre disponibilidad para el productor. Si el productor quiere usar semilla propia, ya es una decisión de él, no le invalida. No es que nosotros le exigimos la presentación de una factura de semilla fiscalizada para hacerle el aporte. Nosotros... El productor ingresa, el mecanismo va a ser el siguiente: ingresa por la página de la AFIP, muy similar a lo que era el ATP, el Programa de Asistencia al Trabajo en épocas de pandemia. Ingresa a la página de la AFIP, ahí seguramente habrá una pestaña exclusiva para este programa. Los requisitos para poder ingresar a este programa son pocos y realmente cumplibles, porque esa era otra de las metas que teníamos y que nosotros trabajábamos, que los programas de incentivo y de apoyo a los pequeños y medianos productores tienen que ser sencillos y de fácil acceso y rápido, porque si no, el productor pequeño no está para hacer trámites burocráticos o no tiene capacidad administrativa para hacerlo. Entonces ingresa a la página de la FIP. Sí, y ahí es el trámite. Sergio Rubín le quiere hacer una pregunta. Buen día, secretario Sergio Rubín. Sí. Mire, le quiero hacer dos preguntas muy concretas. La primera es que ustedes se acuerdan que cuando se armó todo este tema del dólar para la soja, bueno, después hubo algunas medidas financieras de acceso al dólar y demás, que yo me acuerdo que el presidente de la Sociedad Rural dijo que era una traición, era una puñalada trapera, una cosa así que habían hecho, sobre todo después dijeron que era solamente para las sociedades, no para las personas físicas, humanas, ¿no? Humanas, como se dice ahora. Pero bueno, de eso, ¿se va a cambiar algo? Y la segunda pregunta, en otras áreas, yo creo que lo de retención siempre parece imposible, pero ¿va a haber algún otro beneficio para el campo? Bueno, acá tenemos dos líneas de trabajo. Yo no sé si son beneficios, digamos. Creo que restituirle las condiciones que necesita el productor para trabajar. Pueden ser beneficios o pueden ser las condiciones, y sobre todo la previsibilidad que necesita el productor para invertir. Hoy sembrar una hectárea de maíz cuesta $1.300 por hectárea. Lo menos que nosotros podemos hacer es darle previsibilidad a esa inversión, ¿no? Más allá de cuestiones que son ajenas a nosotros, como los mercados internacionales y el estrés hídrico que puede haber, digamos, la falta de lluvia. En cuanto a tu pregunta concreta, el acceso a algunos dólares, alguna modalidad de dólares que tiene el mercado, eso fue modificado rápidamente, quedó solo para las personas físicas o humanas, como dice el nuevo código. Ahí tenés el 72%, parece, de todos los que ingresaron. Pero ahora van a poder acceder al mercado, porque el régimen terminó ayer. Entendemos que, como toda medida, debe tener su finitud, ¿no? Pónganse de acuerdo con el Banco Central, ¿no? Porque después hace unos papelones. Bueno. A ver, nosotros marcamos nuestra disidencia con algunas medidas que tomó el Banco Central, que yo las puedo entender desde la óptica de ellos, mirando la política monetaria. Ahora, lo que nosotros respecta, que es
mirar la política productiva. Las medidas del Banco Central no están alineadas en ese mismo sentido. Claro. También es cierto que mi responsabilidad no es hacer de esto una declamación permanente, sino que gestionar y tratar de modificar esto. Así que yo trataré de reunirme la semana que ya he hablado con el presidente del Banco Central para tratar de persuadir y convencer de que la medida, sobre todo la del acceso a la restricción de financiamiento, esa condición especial que tiene, que le encarece el crédito a los productores que retienen soja, no se condice con lo que es la realidad productiva, porque no existe prácticamente el productor exclusivamente. O sea, ¿usted está de desacuerdo con esa medida del Central? Sí, pero no me quiero detener solo en el desacuerdo. Creo que estoy convencido de mi obligación es tratar de modificarlo y no hacer de esta diferente interpretación, que como un lío. Marcelo, entiendo que lo puede hacer mirando la política monetaria y le respeto. Yo miro la política productiva y tengo que marcar la diferencia. Bailo, logre convencer le quería preguntar Banco Central. Un tema que está preocupando mucho, porque digamos, primero afecta a los propios productores y después afectaría el potencial ingreso de divisa al país, que es la sequía que está habiendo. ¿Qué información tiene ustedes y si están pensando en alguna decisión para tratar de paliar ese problema? Lo estamos siguiendo muy de cerca al tema. En lo que hace a trigo, que obviamente ya está sembrado, está en un estadio intermedio, depende de la zona. El trigo, de acuerdo a la zona que se siembra en el país, es el grado de avance que tiene el cultivo. Pero hay mayoritariamente escasez de agua, ¿no? Escasez de humedad en el suelo. Hay zonas que se han sido más afectadas y otras que se han recompuesto la última semana de manera parcial por algunas lluvias puntuales. ¿Hay alguna estimación siguiendo de cerca de cuánto sería el impacto o es prematuro hablar de eso? Es un poco prematuro, pero podemos estimar un número. Estuvimos la cosecha pasada en algo más de 21 millones de toneladas. Nosotros entendemos que vamos a estar ahora entre 17 y 18 millones de toneladas de trigo. El maíz hay que esperar, porque el maíz está corriendo. Ustedes saben que tiene 2 fechas de siembra el maíz, en septiembre y en diciembre. El maíz mayoritariamente se corrió la fecha a diciembre, esperando una ventana de mejor aprovechamiento de lluvias, ya que los informes indican que a partir de diciembre se estaría normalizando el régimen de lluvia para terminar de normalizarse ya en marzo-abril, ¿no? Así que ahí va a haber un corrimiento. Antes era el 60-40, digamos el 60 se sembra en diciembre, el 40 maíz temprano, ahora... Y Bailo, le quería preguntar, porque, digamos, esta decisión que decíamos pragmática fue exitosa, 8.126 millones de dólares, pero bueno, el dólar estaba a 200, ahora vuelve al dólar oficial que está más o menos 150. ¿No establecieron como que ¿por qué se va a liquidar ahora si todo el mundo puede especular de que el dólar vaya a 200? No, el dólar no va a volver a 200. La tonelada estaba valiendo 52.000 pesos ante la medida, llegó a valer 72.000 pesos. La última semana retrocedió algo, se comercializó en términos de 64.000 pesos la tonelada. Por esta vuelta a la normalidad, digamos entre comillas, debería valer alrededor de 50.000 pesos la tonelada. Yo creo que esto es una opinión personal, vamos a ver cómo funciona el mercado. Creo que todo lo que es la cadena industrial, la industria de la molienda, tiene una previsión, un volumen, digamos, de insumo para trabajar con su capacidad instalada importante durante este mes, por lo tanto no va a haber tanta demanda y también va a estar un poco retraída la oferta, porque esta oferta que era posiblemente en algunos meses se adelantó. O sea, el productor... Hay que ver cómo funciona el mercado. Me parece que no va a volver a 50, pero... El productor no tiene que esperar una devaluación. No. Bien. Nosotros no está... Creemos que la devaluación no es más allá del legítimo interés que pueden tener algunos sectores en ver recompuesta su competitividad a partir de una devaluación, en términos integrales de la sociedad, no es la medida más adecuada.
Sí, Sí, claro. sí, secretario. Justamente entre las condiciones para acceder a estos subsidios o a este financiamiento está que los pequeños sean productores pequeños, que no hayan vendido soja en septiembre y que al 31 de octubre hayan vendido más del 85% de la cosecha. Justamente ligado a la pregunta de Marcelo Bonelli, Así es. si no vendieron cuando estaba a 70 y pico, 68, ¿por qué van a vender a 50 si bajan? Y si esto incluye maíz. Esto incluye, en el stock no, el stock no incluye lo de maíz, Bien. el stock es de soja. Nosotros entendemos, cuando miramos la matriz, un poco la lista de los productores, digamos, para hacer la evaluación de la medida que ingresaron al programa Incremento Exportador, que si bien ingresaron casi el 55% son volúmenes de venta menores a 100 toneladas, este número lo tengo que chequear en la última semana. Esto nos indicaría Bien. un ingreso de productores pequeños, no necesariamente, porque por ahí son productores que tienen más toneladas y vendieron las últimas 100. Pero Vamos hubo a un ver. ingreso importante de Vamos a ver. productores, O sea, es un ¿no? incentivo a que liquiden. Vamos a ver qué sucede. Bailo, gracias. No, gracias a usted por llamar. El secretario de Agricultura, Juan José Bailo, sobre